aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Otra vez, Carmen. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Yo canto con gozo y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira. Jesús le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Me encantan los coros del ayer. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más. Con ustedes, vuestro pastor, Reverendo Eli Martínez, para en esta ocasión compartir algún pensamiento de la palabra del Señor. Les invito a que me acompañen a la lectura bíblica, al libro de Isaías, al capítulo 61, y a los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de Jehová, plantío de Jehová, para gloria suya. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos leído en esta ocasión. Te pido que nos ayudes a recibirla. Dame gracia para impartirla y da a cada uno de mis oyentes sabiduría para recibirla. Glorifícate en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Pues bien, mis amados, estamos en tiempos muy difíciles. Tiempos en los cuales es necesario que tengamos conciencia de lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es y debe ser para nuestras vidas. Hablo en esta ocasión acerca del tema la unción de Cristo. La unción de Cristo.
Toda persona tiene que enfrentarse a momentos de crisis a lo largo de su transitar por la vida. Esa es una realidad que sencillamente no se puede evitar, es inevitable. Nuestra vida está llena de momentos de crisis. Un momento se puede definir como un lapso de tiempo más o menos largo que se singulariza por cualquier circunstancia. Queriendo decir que si no dejamos que Dios obre en nuestros corazones cuando esos momentos llegan a nuestra vida, esa circunstancia momentánea, ese momento, se puede convertir en un problema extenso e insufrible. Y cuando hablamos de crisis, un momento de crisis, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de un cambio brusco, dificultuoso, complicado e inevitable, que es decisivo en la vida de una persona, familia, pueblo o nación, que cambia radicalmente toda la dinámica de su existencia. Eso es un momento de crisis, eso es una crisis. Una muerte es una crisis. Un divorcio puede causar una crisis. Un desempleo, una crisis, un accidente inesperado puede causar una crisis. Un momento de crisis es, por lo tanto, una porción de tiempo, breve o extenso, en el que se produce una alteración significativa en nuestro diario vivir y que define el resto de nuestra vida. Es tremendo, una crisis, los resultados, las consecuencias que éstas producen duran toda una vida. En algunos casos nos podemos sobreponer, es cierto. En algunos casos podemos vencer la crisis. Pero las cicatrices quedan, los recuerdos quedan, las heridas quedan. Estamos viviendo un tiempo donde la crisis mayor es el COVID-19. La coronavirus, como le llaman, que se puede catalogar como un momento de crisis en la vida nacional de nuestro país. Esta situación es extremadamente crítica. Todos los afectados tendrán que pasar una vida tratando de sobreponerse a lo que esto ha producido en nuestro medio ambiente. El COVID-19 causa enfermedad. El COVID-19 es altamente mortal. Estorba el derecho a sepultar nuestros difuntos. Eso es terrible. Con eso tenemos que vivir los que han perdido familiares. Esa pandemia crea separación social extrema. Habrá que caminar a 6 pies de distancia, lo más lejos posible, los unos de los otros. Arruina la economía del país, como de hecho ha hecho. Estorba nuestro acceso al cuidado médico para otras dolencias, porque los hospitales no están recibiendo enfermos de ninguna clase, solamente enfermos de coronavirus. Es extremadamente contagiosa. Crea rebelión social esa pandemia. Ese virus estorba el derecho a congregarse de los que adoramos a Dios, de los que creemos en el Señor, de los que necesitamos estar en la casa de Dios para rendirle y tributarle culto. Tenemos ahora que limitarnos a estar en la casa y escuchar al pastor hablar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de otros medios comunicativos, porque no podemos estar juntos como un solo pueblo, adorando a Dios. Como la Biblia dice, mirad qué bueno, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Elimina esta pandemia la libertad de movilidad. No podemos estar en la calle, no podemos caminar libremente por nuestra ciudad. Tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado.
tenemos que limitar nuestro movimiento, estar encerrados en la casa. Esta enfermedad aumenta el desempleo. Muchos han perdido sus trabajos. Muchos negociantes han perdido sus negocios. Pervierte la aplicación correcta de la ley sobre los ciudadanos. Hay gobernadores y demás líderes que han abusado de su poder con la excusa del coronavirus, porque la maldad está en el corazón de muchos de ellos. Escuché de un señor que estaba solo en un parque, no había un solo alma más. Estaba solito en el parque y se lo llevaron preso. No había posibilidad que él, si estuviera enfermo, contagiara a nadie, ni que nadie enfermo lo contagiara a él. Pero esa es la clase de abusos que estas clases de enfermedades causan. Es una crisis esto, una crisis terrible. Porque pervierte la aplicación correcta de la ley sobre los ciudadanos. Malogra la educación y agrava en la gente la tendencia al vicio. La gente bebe, la gente usa droga, la gente se llena de sustancias foráneas para tratar de adormecer los sentidos mientras pasa la crisis. Pero qué triste, tengo malas noticias, que cuando la crisis pase, usted, si ha entrado en esa clase de desbarajuste, va a encontrarse con un problema más grande que el COVID-19, y es la dependencia a esa sustancia foránea a la cual usted se ha sometido en estos días. Es un momento de crisis en la vida nacional de nuestro país. Es más que de nuestro país, en la vida social del mundo entero. Y para ese momento de crisis, para esa situación terrible en la cual nos hayamos sumergido, mis amados, la mejor respuesta la tiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El vicio no responde positivamente, empeora mejor la situación. Hay muchos que yo llamo de psiquiatras, porque no son psiquiatras, pero se pasan como psiquiatras en las redes, en la televisión, en los periódicos. En fin, yo le llamo despsiquiatría, una psiquiatría que no es psiquiatría, tratando de dar terapia psicológica y psiquiátrica a la gente que están en desesperación por causa de esta pandemia. Hay consejeros que no son consejeros. Yo le llamo a esa clase de consejería desconsejería. Una consejería que no es consejería. No tienen ninguna clase de acreditación, ni ninguna clase de experiencia, mucha gente, pero son tremendos consejeros, diciéndole a la gente cómo vivir en medio de esta pandemia. La gente, si se pone a seguir sus consejos, terminarán más frustrados después que antes de comenzar con esas terapias que no son terapias. Y hay medicina que no es medicina. Yo le llamo, ya usted lo sabe, desmedicina. Tenemos mucha gente que da muchos remedios. Los vemos en las redes. Cada rato me encuentro con un video de alguien que pretende haber encontrado la solución al coronavirus. Toma café y te curas. Haz gárgaras de sal y te curas. Tremendo. Toma té caliente y te curas. Y un montón de cosas. Y algunas ayudan. Algunas trabajan, otras no trabajan. La realidad es que hay más de 55,000 muertos en Estados Unidos por causa de esta crisis del coronavirus.
esa medicina no es fidedigna. Las opiniones desacertadas al respecto confunden. La filosofía nos deja en el aire. Aún la religión, que sin una experiencia con Dios empeora nuestro estado de ánimo, le tendremos que llamar desreligión. En realidad la religión no resuelve nada, nunca ha resuelto nada. Lo único que resuelve en nuestras vidas, lo único que ayuda en nuestras vidas, lo único que sirve para fortalecernos, estimularnos, animarnos, dirigirnos, guiarnos por la vida, es el Evangelio de Jesucristo. Es la mejor respuesta. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Se le llama buenas nuevas porque en el Evangelio, mis amados hermanos, todo es bueno. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Ahí tenemos la solución a toda la problemática de la humanidad, porque a eso vino Cristo, a destruir, a deshacer las obras del diablo. Se le llama buenas noticias, es buenas noticias. Porque este mundo lo necesita. Este mundo es muy malo, demasiado malo. Hay perversidad por donde quiera. Hace falta el Evangelio, la buena noticia, que nos ayuda a desenvolvernos dentro de este mundo tan malo. Es buenas nuevas, buenas noticias. Seguro que sí. Mire, la gente tiene sed de noticias buenas. La humanidad está tan encerrada en la problemática en la cual vive que necesitan de emergencia que alguien les traiga una noticia positiva que resuelva en su vida la situación por la cual está pasando. Y para eso, nada mejor que las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. El futuro de la humanidad se ve muy malo, demasiado malo. Si nosotros nos detenemos a mirar cómo va esta pandemia avanzando y nos dicen que viene otra a final de año, mire hermanos, nos desesperamos, perdemos la paz y la fe. Necesitamos que alguien nos hable de algo mejor que un futuro desastroso, y eso es el Evangelio. El Evangelio nos habla de un maravilloso futuro para todos aquellos que vienen a los pies de Cristo, un futuro glorioso en la presencia de Dios, un futuro glorioso en la eternidad, un futuro glorioso en la nueva Jerusalén, en el cielo, un futuro glorioso, un presente que podemos vivirlo en espera de la gloria venidera. La condición del ser humano es mayormente mala. El ser humano está viviendo en condiciones muy tristes, enfermedades, soledad, decaimiento mental, pobreza, miseria. Muy mala la situación del ser humano. Necesitan saber que no tiene que ser así. Que en Jesucristo todas las cosas pueden cambiar para lo mejor. Las cosas buenas de la vida, por lo general, tienen una tendencia a tornarse malas. Esa es la realidad del ser humano. Aún las cosas buenas tienen una tendencia a tornarse malas. El matrimonio maravilloso se puede dañar en un instante. Puede entrar alguien en ese hogar y dañar la paz del hogar. Un buen trabajo puede convertirse en una esclavitud que causa problemas familiares. Las cosas buenas, el dinero que usted pueda adquirir y con el cual usted puede pagar todas sus cuentas y pagar todas sus deudas y sacar la familia al otro lado, a veces se convierte en el Dios de la persona.
y lo hace miserable. Las cosas buenas de la vida pueden tornarse malas. El corazón del hombre es naturalmente malo. La Biblia dice que el pensamiento del corazón de la gente es de continuo solamente al mal. Era el caso en los tiempos de Noé. Ha sido el caso a lo largo de toda la historia. La mentalidad del ser humano es mala. La Biblia dice que el Señor aborrece 7 cosas. Los ojos altivos, la boca mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, la boca que levanta testimonio falso y el corazón malo que maquina pensamientos inicuos. El corazón del hombre es naturalmente malo. Necesitamos el Evangelio, porque la gente solamente está esperando malas noticias, deseando buenas, pero sabe que lo que vienen son malas noticias. Cuando el Evangelio llega con una voz de esperanza. El Evangelio, mis amados, es la solución a nuestra condición desesperante en esta vida. Jesús, antes de ascender al cielo, dejó lo que se llama la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La buena nueva de salvación. Esa fue la orden de Cristo antes de ascender al cielo. Prediquen el evangelio. Predíquenlo. No les dijo por qué, solamente que el que creyere será salvo. Sí, es una gran razón, pero la realidad es que el evangelio responde a todas las necesidades del ser humano. Es buena noticia. No importa de qué lado usted lo vea, el evangelio es bueno, todo bueno. El evangelio es buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque Jesús declaró que todo lo que Él trajo, que todo lo que Él dejó, que todo lo que Él promovió era por consecuencia de la unción del Espíritu Santo. Jesucristo necesitó la unción del Espíritu Santo cuando estaba en la tierra como hombre, no como Dios. Como Dios Él necesita la unción del Espíritu porque Él mismo es el Espíritu. ¿Entiende? Son igualmente Dios. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Pero cuando Él asume la personalidad de un ser humano, cuando Él se encarna en un cuerpo humano, entonces necesita la unción del Espíritu Santo para navegar por la vida. Porque esa es la gran lección que nos está dando Cristo en su encarnación. Sin el Espíritu Santo no podemos navegar por la vida. Esa unción se hizo clara en los 3 oficios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino como emisario de la Trinidad, como emisario del Dios Trino en medio de la humanidad. Vino como profeta, vino como sacerdote, vino como rey. Como profeta dice la Biblia que en Mateo 3:17 fue bautizado en el río Jordán, y cuando era bautizado en el río Jordán, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Su ministerio como profeta estaba siendo guiado por la unción del Espíritu Santo. Como sacerdote dice en Mateo 17:5 que mientras Él hablaba con sus discípulos, una nube de luz los cubrió a todos, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. El gran sacerdote, el representante de los hombres ante Dios, pudo ejercer su ministerio a perfección porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús será rey, rey eterno. De hecho, será rey en el milenio y luego en la eternidad. En el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús, nuestro rey, también fue declarado Hijo de Dios.
Como sacerdote, hijo de Dios. Como profeta, hijo de Dios. Y todo a causa de la unción del Espíritu Santo. Dios demostró su aprobación en cada una de estas funciones de nuestro Señor Jesucristo, declarándolo su Hijo. La unción de Cristo en realidad comenzó en el vientre de su madre, como la consagración de su naturaleza para la obra a la cual fue enviado. En Lucas 1:35, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, unción del Espíritu, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La unción es lo que declara que Cristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, la unción le dice al hombre, ese hombre que ustedes ven ahí es mucho más que un hombre, es Dios que se hizo hombre para estar entre ustedes, y el Espíritu Santo de la divinidad, de la deidad, está sobre él para demostrar que él es quien él dice que es. Esa unción lo siguió toda su vida. Cuando tenía 12 años, se metió en un templo a discutir con los fariseos. Allá lo encontró su madre, allá lo encontró su padre. Y él se fue con sus padres a su casa. Y la Biblia dice en Lucas 2:40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Y luego en el versículo 52 del mismo Lucas 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa unción estuvo en él toda su vida, en su desarrollo, hasta que llegó a la plena conciencia de quién él era y lo que vino a ser. La iglesia, por su parte, no recibió autorización para proclamar el Evangelio hasta que no recibió la unción del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Es que la unción es lo más importante, mis amados, para que podamos ser útiles, para que podamos ejercer nuestras labores, para que podamos traer esperanza a este mundo perdido. Sin la unción del Espíritu Santo no se puede. Lo que Cristo expresó como la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él es lo que garantiza la labor de la iglesia aquí en la tierra. Necesitamos lo mismo, el mismo poder, la misma unción. Y hay 9 aspectos de la obra de Cristo que cubren el ministerio de la iglesia como cubrió el ministerio de Cristo también. Las bendiciones que Jesucristo vino a proclamar son 9. 9 gloriosas bendiciones que Jesucristo vino a traer a la humanidad. Esta humanidad desesperada, esta humanidad caída, esta humanidad arruinada, esta humanidad que no ve esperanza de nada. Para esta humanidad hay evangelio, hay nuevas. Jesucristo vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. 9 cosas vino Cristo a hacer en esa labor maravillosa. Dice, me ungió Jehová, en Lucas 61, donde leímos al principio. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Lo primero es que Cristo vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? Son los decaídos, los desanimados, los despreciados. Esos son los abatidos, los que no tienen esperanza. Para ellos Cristo vino a predicar buenas nuevas, a predicar un mensaje positivo. Si usted viene a Cristo, yo le garantizo que el Señor cambiará su vida. No tiene que seguir en esa condición. ¿A qué más vino Cristo? Vino a vendar a los quebrantados de corazón, a los que emocionalmente están rotos, que están en estado de que se rompan cada día más y más. Están hechos pedazos en sus sentimientos. Y eso hay mucho en esta vida.
hijos abusados por sus padres, mujeres despreciadas por sus maridos y abusadas físicamente, hombres traicionados por sus esposas, sociedades traicionadas por sus gobernantes, gente rota, que cada día se descompone más porque no hay esperanza en ellos. Cristo vino a vendar a los quebrantados de corazón. Si nos refugiamos en Él, el Espíritu Santo es unción. El aceite se usa para ungir heridas. El Espíritu Santo en nosotros va a vendar nuestras heridas. Esa es la buena nueva del Evangelio. Cristo vino a predicar buenas noticias, a decirle al mundo que hay esperanza, a decirle al mundo que hay un futuro, a decirle al mundo que no tienen que morir en su miseria, pero también vino a vendar las heridas que la vida ha causado en cada uno. Lo tercero que vino Cristo a hacer en su publicación del Evangelio fue publicar libertad a los cautivos. Hay muchos cautivos en esta vida. Los que tienen ataduras espirituales, atados por demonios y malicias espirituales, turbados, que no tienen paz, que viven aterrorizados de sus propias sombras. Gente que tiene ataduras de vicios y no pueden soltar los vicios, no pueden dejar la droga, no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar de hacer todas esas cosas que los tienen enviciados. El Señor pone en libertad a los cautivos. Hay gente que vive bajo maldiciones de familia. Por ahí le llaman generacionales. Porque lo que sucede es que hay familias que se han vendido a las obras de Satanás. Se han vendido a los vicios. Mi tatarabuelo era alcohólico, mi bisabuelo era alcohólico, mi abuelo era alcohólico, mi papá era alcohólico. Por lo tanto, yo termino siendo alcohólico también. Es una maldición que corre dentro de la familia, pero no dentro de la familia cristiana. El Señor rompe esas ligaduras satánicas, las ligaduras de espiritismo, de brujerías, donde una familia está vendida a esa clase de práctica, pero no tiene que morir así, no tiene que vivir así, no tiene que estar así. Puede venir a Cristo y el Señor tiene poder para romper esas ataduras y ponerlo en libertad. Él vino a publicar libertad a los cautivos. Y no solamente, Él vino también a dar vista a los ciegos. Según Lucas 4:18, donde Jesús habló de esta misma escritura en una sinagoga, dijo que el Espíritu Santo había venido sobre él para traer vista a los ciegos. Le añadió eso que no está aquí, en Isaías. La unción de Cristo en el Evangelio trae vista a los ciegos. ¿A qué ciegos? A los ciegos de las cosas de Dios, que no conocen a Dios, que no conocen cómo acercarse a Él. Ciegos de su estado personal, no saben cuán mal están para la eternidad. Ciegos de su condición en esta vida. El Señor vino a traer soluciones a sus problemas. A veces no vemos cómo vamos a salir, a veces no vemos la solución, no vemos la salida a la situación en la que estamos. Estamos ciegos. Pero el Señor vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y no solamente eso. Número 5, el Señor vino para abrir la cárcel de los presos. Vino a publicar apertura de la cárcel, dice. Estamos hablando mucho más que de prisiones estatales. Estamos hablando de prisiones en las que la gente vive impedida de disfrutar la vida abundante que Cristo da. ¿Qué prisiones son esas? ¿La prisión del pecado? ¿La prisión de la incredulidad? ¿La prisión del miedo?
la prisión de la confusión. Estamos presos en prisiones espirituales. Y el Señor vino a abrir las puertas de las cárceles espirituales para que podamos disfrutar de aquello que Él trajo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vino pues a abrir la cárcel de los que están presos. Vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. En Israel había un año que se llamaba el año de la buena voluntad o el año del jubileo, en la que los esclavos recibían libertad. Los endeudados recibían absolución de sus deudas. Los que habían perdido sus propiedades tenían el derecho de adquirirlas para atrás. Y si no tenían con qué comprarlas de nuevo, podían ir a algún familiar y ese familiar, ese pariente cercano podía comprarla por ellos o para ellos y quitársela de las manos a aquellos que no eran de la familia y volver la heredad a la casa. Era el año de la buena voluntad. El tiempo de la restauración de todo lo perdido. Nosotros hemos perdido muchas cosas en esta vida. Nosotros hemos perdido la paz. Nosotros hemos perdido la salud. Nosotros hemos perdido nuestra relación con Dios. Nosotros hemos perdido nuestro derecho a la vida eterna. Nosotros hemos perdido todo en esta vida. Pero este es el año de la buena voluntad. El Evangelio nos proclama y nos dice que todo lo que hemos perdido, el Señor nos lo puede dar de vuelta. Si aceptamos a Cristo, si recibimos la oferta que Él nos da. Este es el año de la buena voluntad, el año de la restauración de nuestra vida. Hemos vivido desastrosamente. La prostituta ha vivido una vida completamente desastrosa. El adicto igualmente. El homosexual igualmente. El alcohólico igualmente. El pecador en cualquiera sea la condición de pecado en la que vive igualmente. Hemos vivido una vida mala, una vida triste, una vida pobre. Hemos sido despojados hasta de nuestra dignidad, pero este es el año de la buena voluntad. El Señor ha venido a proclamar que todo lo que hemos perdido, Él lo va a restaurar en nuestras vidas si nosotros recibimos la oferta que Él nos da desde la cruz del Calvario, en la cual dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio es la unción de Cristo, es la unción del Espíritu Santo sobre Cristo y luego la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque Cristo dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría a nosotros. Es la unción del Espíritu Santo para proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Los juicios correctivos de Dios, eso es el día de venganza. El castigo de Dios sobre la humanidad en la gran tribulación, ese es el día de venganza. Y en un día cuando el Señor vendrá a buscar a la iglesia y se la va a llevar. Y detrás de eso vendrán días malos, muy terribles sobre este planeta. Si usted cree que la pandemia esta que estamos viviendo es cosa grande, en la gran tribulación será mucho más terrible la cosa. Serán días terribles. El Señor vino a proclamar eso para que nadie tenga que pasar por ahí. El Evangelio proclama estas cosas. El Evangelio le dice al hombre que se arrepienta. Si no se arrepiente, pasará por los días terribles de la indignación de Dios, del castigo de Dios. Lo que se llama la gran tribulación en la Biblia es toda la misma cosa. El día de la apretura de Jacob son términos teológicos que identifican un periodo de tiempo en los cuales la mano de Dios caerá severamente sobre la humanidad. Lo proclamamos, lo anunciamos, lo predicamos. Predicamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Antes de que esto acontezca, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que viene a Cristo pueda entrar a Él, porque nadie puede venir
a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trajera. El Padre nos lleva a Cristo. Venimos a proclamar esto, venimos a decirle al mundo que vienen días difíciles, angustiosos y terribles, pero que no tienen que alcanzarlos a ustedes, porque ustedes pueden refugiarse en el refugio eterno, en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo nuestro Salvador. La unción del Espíritu Santo estaba sobre Cristo como está sobre la iglesia, para que podamos consolar a todos los enlutados. Para eso es el Evangelio, para consolar a los enlutados, los que no se sobreponen a situaciones de crisis, especialmente de crisis por muertes familiares, gente que está en unas situaciones de las cuales no pueden salir, no se pueden sobreponer, que están en luto constante, continuo, no pueden olvidar el ser que ha partido. Él vino a consolar a los enlutados. Vino a consolarnos. De hecho, si el ser querido que ha partido es creyente, la Biblia dice, consolaos con estas palabras. Que el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados para encontrarnos con ellos en las nubes y así estar con el Señor para siempre. Vino a consolar a los enlutados. Usted debe venir a Cristo y dejar que el Señor traiga ese aliciente a su corazón. Vino, finalmente, a ordenar que a los afligidos de Sión, una vez convertidos, se les dé 4 cosas. Número 1, gloria en lugar de ceniza. En lugar de ruina, una vida de prosperidad espiritual. Número 2, óleo de gozo en lugar de luto. El gozo simboliza esperanza. El luto, desesperanza, pues la cosa cambia de desesperanza a esperanza. Número 3, que se le dé manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La expresión del gozo es la alegría. Y el Señor vino a que se nos dé un manto de alegría, que podamos expresar el gozo que sentimos de una forma externa, mayormente un espíritu de alabanza a Dios. Él vino a ordenar que a los afligidos sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. A Israel el Señor le dijo en Isaías 60, versículo 21, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para gloriarme. El pueblo de Israel que estaba en oprobio serían llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Y nosotros también, hermanos. El que viene a Cristo disfruta de todas estas bendiciones. Somos árboles de justicia, somos plantío de Jehová. Nosotros somos causa de la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en nosotros. Cuando se habla de la gloria de Dios, se está hablando de las obras de Dios, de lo que el Señor hace. Nosotros somos testimonio de las cosas maravillosas que Dios hace. Adictos transformados, prostitutas transformadas, alcohólicos transformados, pecadores transformados, degenerados transformados en gente maravillosa, en gente llena de Dios. Somos hechura suya para gloria de su nombre. Y todo esto, mis amados, es el resultado directo del sacrificio de Cristo en la cruz. Nada es posible sin el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin ese sacrificio no hay salvación. Sin ese sacrificio no hay relación con Dios. Sin ese sacrificio no hay posibilidad de escapar el infierno. Sin ese sacrificio no hay esperanza en la vida. El sacrificio en la cruz es el remedio para toda la humanidad. Cristo vino, Cristo vivió, Cristo sufrió, Cristo derramó su sangre, dejó su vida. Mientras colgaba en la cruz del Calvario, Cristo fue sepultado
Cristo estuvo en el sepulcro 3 días con sus noches. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo caminó resucitado entre los hombres por 40 días. Cristo ascendió al cielo, llegó al cielo, a la presencia del Padre, se sentó a su diestra como un coigual con él, porque Cristo y el Padre son igualmente Dios y vive así para interceder por nosotros. Y en esa condición nos envió el Espíritu Santo que le había ungido a él para que ahora nos unja a nosotros también, para que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo con toda libertad. Ese es el sacrificio, esa es la fuente. Ese es el proceso que se siguió para beneficio de nuestras almas. Créelo, recíbelo. El Señor te bendiga y permita a Dios que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ti y te dé todas estas bendiciones para que tú también las compartas con otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo soy el pastor Eli Martínez, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Templo de la Alabanza. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a rico, tan solo quiere que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llaman.
tus ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar.